Bienvenidos al tercer episodio de Emprendedores. Mi nombre es Chantal Benet. Gracias por sintonizarnos nuevamente semana tras semana para escuchar las historias de emprendedores puertorriqueños, escuchar la información económica más importante, y eso es lo que tratamos de hacer aquí en economiapr.com. Tratamos de llevarle la mayor información porque nosotros creemos que a más información ustedes tengan, mejor decisiones toman en su negocio, ya el negocio que tengan o si quieren emprender en un negocio. Hoy en Empresario de la Semana estaremos entrevistando a Alan Taveras, cofundador de Brands of Puerto Rico, donde nos va a estar hablando de su negocio y del proceso de cómo comenzó su negocio. Y en el segmento económico vamos a estar hablando de cómo se encuentra la economía de Estados Unidos con el índice de Back to Normal, de vuelta a la normalidad. ¿Cuándo estaremos de vuelta a la normalidad? Eso es lo que vamos a estar analizando en el segmento económico de hoy. Y también vamos a estar hablando de cómo se encuentra la economía de Puerto Rico. Así que con eso y mucho más, sintonicen Emprendedores. Y hoy en el segmento económico vamos a estar hablando de un índice que fue publicado esta semana por Moody's Analytics y CNN Business. El índice se llama Back to Normal Index y lo que trata de medir es eso mismo, cuándo vamos a regresar a la normalidad. El índice reporta por estados, pero a nivel nacional, ahora mismo indica que la economía de Estados Unidos se encuentra operando a un 78% de su capacidad. Lo compara con marzo del 2020. Y, ¿verdad? Hay algunos estados que se encuentran, todos los estados se encuentran sobre el 70%, mientras que el único estado que se encuentra por debajo es Nueva York. Claro, Nueva York fue el primero en verse afectado con la primera ola de muchos casos, muchas muertes. Más, el gobernador ahora mismo se encuentra en un proceso interesante de ver qué fue lo que pasó con una muerte en particular de personas en los hogares. Pero vamos a entrar entonces en detalle de cada uno de los sectores. Quería mencionar que el estado que más se encuentra operando a la normalidad es Florida, con un 88% de su economía operando normal. Entonces, cuando entramos a lo que es el mercado laboral, pues todavía se mantiene débil. Justo cuando se da la pandemia se perdieron de cantazo casi 22 millones de empleos. Y eso, para que tenga un poco de perspectiva, cuando cae la recesión económica, cuando cae la economía en la recesión económica del 2008, se tardó la economía en recuperarse aproximadamente 10 años en recuperar 22 millones de empleos, en crear 22 millones de empleos nuevos. Y eso se perdió en un mes cuando se da el cierre económico y la pandemia en marzo del 2020. Desde entonces se han recuperado aproximadamente 10 millones a 12 millones de empleos, pero aún así se encuentra por debajo. Así que, ¿verdad? El índice indica que todavía está difícil la situación. Hay estados como Nevada que la tasa de desempleo se encuentra por encima del 9%, y un índice que mide la cantidad de personas que se encuentran getting hired, cuántos están entrando a empleos nuevos, disminuyó en el mes de febrero un negativo 2%. La cantidad de horas trabajadas en pequeños y medianos negocios, porque el índice también mide cómo se encuentran las pymes en Estados Unidos, disminuyó un 28% en el mes de enero. Así que los pequeños y medianos negocios en Estados Unidos se encuentran sufriendo todavía el impacto económico de la pandemia. Por otro lado, el mercado de real estate en Estados Unidos se encuentra mejorando. Cuando dio la pandemia no había inventario, mientras que ahora encontraron que sí hay más inventario. Los dueños de propiedades se sienten más optimistas en poner las propiedades a la venta, y aquellas propiedades se están cerrando mucho más rápido. Y este es el mejor momento para hacer una compra en cuanto a los intereses, ya que la tasa para una tasa para un préstamo hipotecario a 30 años se encuentra en 2.97%. Esto es lo más bajo en los últimos años. Así que, por otro lado, en cuanto a los índices del mercado, las acciones se encuentran en lo más alto que han estado. Vemos el disloque que hay entre el mercado y la economía, el Dow Jones, el S&P 500, el movimiento de las acciones de las compañías más grandes en Estados Unidos versus cómo se encuentran en realidad las personas dentro de la economía.
Me acuerdo el día que hubo récords en el mercado, fue el mismo día que hubo récords en la cantidad de personas que estaban solicitando desempleo. Así que ahí vimos la convergencia entre ambos sectores. Y como menciono, se encuentra entonces, el mercado se encuentra lo que le llaman un bull market, va a las millas. Y el índice también habla de cómo los norteamericanos se encuentran ahorrando más y gastando menos. Eso entonces lo veremos cuando venga el próximo paquete de estímulo, los 1.400 que todavía se están discutiendo, que pasaron esta semana, para que entonces el nuevo threshold de aquellas familias que reciben menos de $200,000 deberían entonces cualificar para ese cheque de los 1.400. Así que vamos a ver entonces cómo se encuentra, cómo se va a mover el consumo una vez venga ese próximo cheque. Y lo más interesante en cuanto a las ventas online, el desplazamiento de personas de comprar, los hábitos de las personas en comprar en presente versus comprar online aumentó 14,000 millones de dólares. Las ventas online en el 2019 fueron 74,000 millones, mientras que en el 2020 cerraron en 88,000 millones. Este es el crecimiento más grande que hubo de un año a otro. Y los sectores que todavía se encuentran heridos en medio de esta crisis son los cines, que tuvieron una disminución en su índice de 44%, y lo que es todo lo relativo al turismo, la tasa de ocupación hotelera, los precios de gas en esas áreas turísticas y lo que son los aviones. Ahora, me estuvo curioso que esta semana United Airlines sacó una noticia de que está comprando jets nuevos porque la industria de aerolíneas espera que haya un boom. Ahora con las personas vacunándose, esperan que haya un boom en personas volviendo a viajar. Una de las noticias que también nos enteramos esta semana es que ha habido un aumento en personas que están cogiendo los cruceros. Son personas sobre 65 años, sobre 65 a 70 años que están cogiendo cruceros, ¿verdad? Como método turístico. O sea que ya vemos que por lo menos la economía de Estados Unidos está midiendo unos números interesantes para su recuperación económica. En el caso de Puerto Rico, estamos mencionando que la actividad hipotecaria en el 2020 fue la más alta en los últimos 4 años. En el 2020, estoy aquí haciendo referencia a una nota de 5 millas, en el 2020 se originaron 14,662 hipotecas. Ahora, para que tengan un poco de referencia, en el 2005, que fue el último año pico, se originaban 95,000 hipotecas y hemos bajado desde entonces, pero los 14,662 que se originaron en el 2020 es una nota positiva. También quiero hacer mención de que el índice de gestión de compras de manufactura, que es el índice de cómo se encuentra la salud de la manufactura en Puerto Rico, subió a 52.4 en enero. La expansión en cualquier número por encima de 50 indica que el sector se encuentra en expansión, y en este caso pues entonces vemos una expansión del sector de manufactura. Por último, le quiero hacer mención a las ventas de cemento, que también aumentaron en el mes de enero un 41%. Así que vemos, Puerto Rico no tiene ese índice como mencioné de back to normal de Estados Unidos, pero sí vemos algunos de los indicadores que están siendo positivos en el mes de enero. Así que es importante entonces tratar de analizarlos de manera objetiva. Nosotros a eso es lo que nos dedicamos en economiapr.com. Tratamos de coger estos números y tratar de sacarle el mayor provecho para todos aquellos que les interesa la economía. Así que los invito a que nos sigan en la página de economiapr.com para que puedan ver análisis como estos hechos en nuestra firma, y vamos a ver si con estos números podemos hacer también un índice de ver cuándo la situación en Puerto Rico se va a back to normal, va a regresar a un tipo de normalidad. Así que no se pierdan el próximo segmento, que es con Alan Taveras, uno de los fundadores de Brands of Puerto Rico. Así que acompáñanos en el próximo segmento con Alan Taveras y síguenos en economiapr.com. Saludos. Como ustedes saben, la situación del COVID-19 ha creado una situación sin precedentes y muy difícil para los consumidores y los inversionistas.
el dinero apenas rinde porque los intereses están en el punto más bajo. JM Insurance Services e Inteligencia Económica se han unido en una alianza para llevarle a ustedes alternativas. Estamos hablando de anualidades fijas y anualidades fijas indexadas, que sabe que le rinden más a su dinero para que usted se prepare hacia el futuro. Para eso hoy quiero orientarle sobre las alternativas de anualidades con un experto, el presidente de JM Insurance Services, el señor José Morillo. Saludos, José, ¿cómo estás? Saludos, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Pues hablando de las anualidades, la anualidad es un producto que da unos rendimientos garantizados al annuitant, que es el dueño, el que compra, el que compra la anualidad. En comparación con la banca tradicional y con las instituciones financieras a nivel mundial que ofrecen unos intereses bajos, pues a través de una anualidad tú puedes conseguir un interés un poco mayor, más alto, que pueden fluctuar entre 1.25 hasta 2.25 dependiendo del tipo de producto. Ese es el contrato fijo. Ese es en el contrato fijo. En los contratos indexados, pues estos contratos van a cotizar de acuerdo a cómo cierre Standard & Poor's, pero dejan un poco más de rendimiento que la anualidad tradicional fija. Estamos hablando que el Standard & Poor's 500 rinde entre un 4 y un 6% en condiciones normales. En otras palabras, su principal está protegido siempre, 100% protegido. Lo que varía es el rendimiento dependiendo de cómo se comporta el Standard & Poor's 500. Así que la empresa de Morillo y la empresa de este servidor se han unido para poder crear una alianza que le provee a usted acceso a diversas anualidades con una buena garantía de capitalización de estas empresas, una asesoría económica integrada y que usted sabe que ponga a trabajar el dinero para usted y se prepare para el retiro, porque 95% de las personas llegan a la vejez sin ahorros y sin una planificación financiera adecuada. Así que los invito a que nos llamen al teléfono que está en pantalla, libre de compromiso y libre de costo, pero una orientación gratuita y usted se prepare hacia su futuro económico. Muchas gracias, Morillo. Gracias a ti, Gustavo. Estamos a las órdenes siempre. Y bienvenidos al segmento de Empresario de la Semana. Hoy se encuentra conmigo Alan Taveras, cofundador de Brands of Puerto Rico. Saludos, Alan. Saludos, Chantal, y gracias por la invitación. Gracias por aceptar y venir aquí con nosotros a Emprendedores. Vamos a empezar un poquito, ¿verdad? Para saber un poco de lo que es Brands of Puerto Rico. Cuéntame, ¿qué es Brands of Puerto Rico? ¿Cómo se fundó? Háblanos. Bueno, Brands of Puerto Rico por ahí le dicen el Amazon boricua, pero es mucho más que eso. Nosotros empezamos esta idea, mi hermano y yo, porque como muchos boricuas tuvimos la oportunidad de estudiar fuera. Y mami, como todas las mamás boricuas, nos enviaba la cajita con café, adobo y sazón, y eso cura la nostalgia. Ahora mismo hay 6 millones de puertorriqueños allá afuera que sienten nostalgia porque están pasando frío, porque no tienen a su familia y a sus amistades. Cuando volvimos a Puerto Rico en el 2012, empezamos a ver que Puerto Rico pues, obviamente estaba en peak crisis económica, aunque eso nunca ha bajado, ha seguido subiendo. Pero ahí fue la parte, más en el 2014, que pasó lo de los bonos chatarra. Y todo ese concepto de bonos chatarra hizo que por lo menos mi círculo de familiares y amistades empezaran a moverse mucho más rápido. Siempre digo que de mi clase de secundaria, más de la mitad están fuera de Puerto Rico. Entonces mi hermano y yo teníamos mucho conocimiento en lo que es mercadeo digital. Teníamos ya una agencia que trataba de desarrollar aplicaciones para las agencias de publicidad. Y en el momento me recuerdo que en el 2014 salió un artículo en CNN que decían que los puertorriqueños que se mudaban a Orlando, en ese caso, podían encontrar trabajo en 1 o 2 semanas. Y nosotros dijimos, pues está la nostalgia y está también el tema de poder adquisitivo. Y decidimos crear un puente, más allá de un puente para curar la nostalgia, pero para traer dinero nuevo a Puerto Rico, porque creemos fielmente que la exportación es la manera que Puerto Rico y la economía se va a levantar. Entonces empezamos a desarrollar un espacio tecnológico donde las empresas ponían sus productos y nosotros a través del correo se lo enviábamos a Estados Unidos. Empezamos con las marcas chiquitas, porque esas fueron las que nos hicieron caso.
hasta que eso empezó a crecer y entraron jugadores que tú lo ves en todos los supermercados y de verdad eso fue lo que nos convirtió como en ese supermercado, tienda por departamento online. Y para que las personas entiendan un poco, pueden conseguir todo tipo de productos, camisas, pan. Ahí estamos vendiendo desde el producto que más se vende, que es pan sobao y Mallorca, hasta un tallado de Reyes Magos en madera. Ahora en Navidad, pues todo lo que son la artesanía y gracias a un acuerdo de colaboración que tenemos con el Instituto de Cultura, pues hemos podido crear un espacio cultural. Y eso es bien importante porque siempre nosotros vamos a tener esa competencia del monstruo de Amazon. Pero si nosotros empezamos a introducir productos culturales como la artesanía, que no pueden entrar a Amazon porque no tienen el código de barra, que es una de las reglas de Amazon, pues siempre vamos a tener algo que la gente va a querer entrar a Brands. Y así es que hemos podido crecer ese balance entre lo que la gente consume todos los días y esas cosas culturales como música, artesanía, que la gente pues extraña en sus casas en los Estados Unidos. Pues, ¿verdad? Ese es el background de Brands en Puerto Rico. Quiero entonces hablar contigo un poquito del proceso de comenzar Brands. Aquí en Puerto Rico se habla mucho del proceso de permisología, el proceso de inversión. Así que si nos puedes hablar primero de cómo fue el proceso de obtener los permisos desde la idea hasta lo que es hoy en día, igual la inversión, desde el principio hasta hoy. Al principio fue, como dicen en la calle, a pulmón. Nosotros, mientras empujamos Brands, con el equipo de programación que teníamos, hacíamos proyectos para agencias de publicidad y con eso nos bandeábamos, como dicen. Rápido, cuando empezaron, ¿cuántos eran? Mi hermano eran tú y yo. y tu hermano? Dos y ahí personas. empezaron Sí, a crecer. y ahí empezamos, teníamos un equipo de programación de 2 programadores y íbamos a la agencia y vendíamos el trabajo. Y con ese mismo dinero, pues nosotros lo invertíamos en el negocio. En cuestión de permisología, pues obviamente es bien difícil en Puerto Rico, pero a nosotros nos chocó más el hecho de que el gobierno, específicamente Hacienda, no entendía lo que nosotros estábamos haciendo. No es hasta este año que pasan la ley de mercado que retiene el IVU, pero me recuerdo en el 2014 llamamos a Hacienda y decíamos, estamos haciendo esto, ¿cómo hacemos? Nadie sabía qué decir. Y ahí es donde uno se ve que la innovación siempre va mucho más adelantado que el gobierno. En el término de permiso de uso, porque estábamos dentro de la oficina de un abogado en un cuartito y como un mismo lugar iba a tener 2 permisos de uso. Son cosas que de verdad, si uno pasa el proceso de hacer un negocio, se da cuenta que no hacen sentido. Y siempre yo me pregunto, ¿pero los políticos han pasado este proceso para hacer estas leyes? No, la mayoría no. Pero fue bien difícil, inversión propia. Yo daba clases en las noches para poder pagar la renta. Y por mucho tiempo buscamos inversión en Puerto Rico, pero aquí pues nadie nos hacía caso. O incluso alguien nos dio una oferta que decía, yo les voy a dar un salario y la idea es mía. Y yo tuve la oportunidad, porque estudié en Argentina, de haber conocido a un fondo de inversión que se dedicaba a invertir en startups. Algo en el 2014, eso no existía en Puerto Rico, ahora hay varios, pero en ese momento pues me monté un avión y me escucharon y nos dieron el dinero para la ronda semilla. Y con eso pasamos a lo que es Paralel 18, que da un grant, y ahí fuimos brincando y encontrar gente que entrara hasta hoy en día, que hemos levantado en capital más de 3.5 millones de dólares. Para la audiencia tenga un poco más de idea, ¿existen estas aceleradoras o algunas de estas son lo que sería Paralel 18 y Grupo Sí. Guayacán? Guayacán es algo que es totalmente privado y es un fondo de inversión que básicamente tiene dinero de familias puertorriqueñas y apuesta a la innovación. Paralel 18 es una copia del modelo que empezó en Chile, que se llama Startup Chile, donde el gobierno invierte para crear un ecosistema de tecnología y de innovación. En Paralel 18, cuando nosotros fuimos, el periodo de aceleración eran 5 meses, 33 empresas y solo 6 eran puertorriqueñas. Y mucha gente dice, pero ¿por qué se va ese dinero en empresas puertorriqueñas? Y no entienden que eso es lo mejor que se puede hacer. Porque todos los lunes yo me sentaba en una mesa con gente de España, de Argentina, de Chile, y yo aprendía de ellos. Yo estaba mucho más adelantado. Yo creo que es algo bien importante que Paralel ha podido hacer, y si tú te fijas, las compañías que salen de Paralel son las más que tienen crecimiento e inversión, porque tienen esa mentalidad de internacional. Entonces son básicamente organizaciones que ayudan a empresarios a acelerar su empresa y a buscar capital. Y, ¿verdad? Para expandir un poquito más en el negocio de Brands, ustedes no solamente se enfocan en hacer exportación, ustedes también
hacen deliveries aquí en Puerto Rico. Sí, el negocio de Brands, mucha gente dice que es una tienda online, pero es mucho más allá de eso. Nosotros tenemos la tienda que pueden comprar gente de Puerto Rico y Estados Unidos. Ahora mismo 80% compran en Estados Unidos y venta aquí, pero nosotros le vendemos también al por mayor a tiendas de Estados Unidos. Hay tiendas de puertorriqueños y restaurantes que nos compran decenas de piques, decenas de pan sobao, y para ellos atender a sus poblaciones. Nosotros también ayudamos en toda la parte de publicidad digital a las compañías que están en nuestro ecosistema, y ahora nosotros tenemos el Fulfillment Center que estamos ayudando a otras páginas de internet a exportar. ¿Por qué? Porque como tenemos tanto volumen, pues los descuentos tanto en equipo como los envíos son bastante atractivos. Entonces es como un ecosistema de herramientas para las pymes que quieren exportar. Antes de entrar a los temas de tecnología y de exportación, quiero redondear lo que es la parte del negocio. ¿Qué cambios tú entiendes que serían necesarios que el gobierno implemente para que ese startup no dependa tanto de terceros, sino que ellos mismos se sientan en la necesidad de poder empezar su propio negocio? Me he dado cuenta durante los últimos 6 años que el gobierno tiene muchas herramientas y recursos que no usa. Nosotros ahora mismo somos inquilinos del parque de la zona libre de comercio aquí en Guaynabo, y al lado mío hay 3 almacenes de 13.700 pies cuadrados vacíos. El gobierno puede empezar a darle espacio sin renta 1 año a startups para que levanten sus compañías ahí. El gobierno puede ayudar mucho en temas de lo que es el impuesto de inventario, que es horrible, el permisología. ¿Cómo tú vas a invertir dinero y pasar trabajo en permisos cuando tú no sabes si tu negocio va a dar pie con bola? Desde ya le estás poniendo barreras. Algo que he aprendido a través de los mentores en todo este espacio empresarial es que tú tienes como innovador que limpiar el camino para el crecimiento. Y el gobierno de Puerto Rico hace lo contrario. Pone obstáculos para el crecimiento. Por eso es que vemos que empresas de puertorriqueños se van fuera de aquí y tienen éxito al instante. Mientras aquí la gente no puede avanzar, y eso es bien difícil. Y ahora quiero entrar un poquito en lo que es la tecnología. Ustedes todo lo hacen online, todo depende, ¿verdad? Ustedes no tienen una tienda presencial en donde las personas van a comprar, o sea que dependen todo online. Está toda la parte de logística. Tengo muchachos poniendo productos en cajas y el correo viene y la busca, pero todo el punto de venta es en línea. Y entonces cuéntame, ¿cuáles son los trends que estás viendo en cuanto a la compra en aquella diáspora que dices, ¿verdad? Que tienen un tipo de nostalgia comprando los productos puertorriqueños. La nostalgia empieza por el paladar. Todo lo que es alimento, ahora mismo 70% de mis compras tienen un producto de la categoría gourmet. Entonces, si tú tienes, y la gente piensa que son cosas bien elaboradas, pero lo que es pique, café, pan sobao, Mallorca, brazo gitano, eso está en todas esas cajitas. También en todo lo que es diseño, cosas que tengan la bandera o algo de Puerto Rico. Y es que yo creo que los productores de Puerto Rico se tienen que poner en la mente de la persona que está allá. ¿Y por qué es que yo me enfoco tanto allá? Porque tenemos que ver del mercado, que es lo más fácil. En inglés le dicen low hanging fruit. Tienes a 6 millones de personas con chavo en el bolsillo y extrañando a Puerto Rico. Entonces, si tú pones una camisa con una bandera de Puerto Rico, ya eso es un palo. ¿Por qué? Porque esa gente necesita enseñar su orgullo patrio allá, porque en Estados Unidos todo el mundo se defiende, yo soy de aquí y yo soy de allá. Entonces tienes que buscar qué tú puedes hacer y cómo tu producto cura esa nostalgia. Y ya de por sí ya tú tienes un mercado. ¿Ustedes hacen mercadeo en Estados Unidos cómo? Nosotros, y nuestra súper buena pregunta, nuestra estrategia de adquisición de clientes es en canales digitales, Facebook, Google, usamos también mucho lo que es Nuevo Día y Primera Hora y los periódicos, pero es importante entender que cuando es online, tú tienes que acortarle los pasos para conseguir el producto. Si yo ahora mismo pongo un billboard en Orlando, quizá alguien lo ve, qué lindo, Brands of Puerto Rico, pero es bien difícil que saque el celular y que busque la página de internet y entre y compre. Entonces nosotros nos enfocamos en una estrategia que en 5 pasos, 5 clics, ya tú puedas comprar el producto. Y eso es 100% en línea. Y también porque medimos bien lo que son las compras. Yo entiendo, ¿verdad? Han estado hablando de Amazon entrando a Puerto Rico. Amazon tiene su mercado, entiendo completamente el suyo. No, aparte de que ustedes, ¿verdad?, brindan un servicio
al cliente que no brinda Amazon, porque los productos de Puerto Rico ahí se destacan cuando tú entras a la página, así que es bien fácil poder adquirirlos. Pero cuéntame, con la apertura de Amazon, ¿cómo se debería sentir los empresarios puertorriqueños? Esto es algo que estaba hablando en el programa de radio con Gustavo. Todo incumbente, o sea, negocio que existe actual, tiene que tener un grado de urgencia en poder satisfacer al cliente. ¿Y a qué yo me refiero? Muchas personas no han querido cambiar y la pandemia les pasó por encima. Hemos visto muchos negocios que han cerrado, pero nosotros tenemos, y te doy un ejemplo, el Pan Sobao es una marca que empezó con nosotros en abril del año pasado en plena pandemia, y yo nunca hubiera pensado que eso hubiera sido un palo online. Pero es que ellos se dejaron llevar por nosotros que teníamos la expertise en línea. Entonces, todo el mundo que tenga ya una tienda, un colmadito en la esquina, o si tú vendes televisores y electrónicos, tienes que entender que tienes que estar en internet, que tienes que entregar rápido y que tienes que poder competir, si no con precio, con servicio. Pero lo primero que yo digo es digitalizar tu negocio, que es el primer paso. ¿Por qué? Porque con la pandemia se aceleró un proceso que Puerto Rico venía atrasado. Si tú vas a República Dominicana o a México o a otros países, ya hace 5 años tú pedías todo delivery. En Puerto Rico todavía la gente iba a las tiendas, a los malls y todo eso. Pero la aceleración de lo que es digital es una tendencia mundial. Todo el mundo quiere sacar una aplicación, pedir algo, que te lo traigan a la casa. Entonces, y hay muchas herramientas, no tan solo Brands of Puerto Rico, está Uva, Damunbite, todos estos pequeños negocios que se han dedicado a ayudar a estas pymes a digitalizar y a hacer delivery. Sí, aquí en Puerto Rico nosotros hemos mencionado que no hemos visto un esfuerzo coherente por parte del sector privado para poder hacer demandas al gobierno que sean coherentes en cuanto a cómo mejorar el servicio de ellos mismos, pero sí nos hemos dado cuenta que las pequeñas y medianas negocios que ya están envueltos en las cosas de tecnología, como ustedes, UVA y todo eso, tienen un modelo de negocio más coherente, más efectivo que de lo que el mismo gobierno ha podido llevar. Y empresas grandes en Puerto Rico, sí, estoy contigo que cuando da la pandemia había un sentido de urgencia de movilizarse online y muchos no lo hicieron, a lo mejor porque no tenían el conocimiento, las herramientas. Programas como el nuestro y otros han tratado de, ¿verdad?, acortar ese periodo de conocimiento, de educación para moverse online, pero sí estoy de acuerdo que por lo menos existen las plataformas para que eso ocurra. Y yo creo que tiene que ver algo también, específicamente el empresario en Puerto Rico por mucho tiempo estaba cómodo. ¿Por qué? Porque tenía gente que estaba trabajando en las 936 y tenía capital y iba a gastar, o en el gobierno cuando empleaba a todo el mundo iba a gastar. Las cosas cambiaron y no pudimos cambiar rápido. Y siempre lo digo, los incumbentes no pueden estar cómodos. El momento que tú te sientas cómodo en tu negocio significa que hay un problema cerca. Sí, no, esto es una conversación que se puede dar sobre el rol, ¿verdad?, de los puertorriqueños como empresarios. Sí, se daba mucho la idea de, pues iba a la escuela, te educaba y era empleado. No tanto ese rol de empresarismo que lo hay en Estados Unidos, que es tirarse a la calle a buscar ese negocio. ¿Verdad? Para ir redondeando la entrevista, háblanos, aquellos que quieran entonces participar de Brands of Puerto Rico, ¿cómo pueden participar? Bien fácil, usted puede ir en todas las redes, brandsofpuertorico.com, y nos escribe. Después de que se puedan poner en una caja de correo, nosotros queremos vender su producto porque sabemos lo que la gente quiere. Tenemos los datos reales, que eso es algo que nos separa a nosotros de otros medios. Yo te puedo decir cómo el puertorriqueño de Orlando compra diferente al de Miami, diferente al de Houston y al de Nueva York. Los datos que genera el Internet sobrepasan cualquier otro punto de venta. Y si tú eres una compañía chiquita, yo sé dónde tú tienes más oportunidad. Entonces yo te enfoco en ese mercado donde tienes más oportunidad, porque todo el mundo está enviando furgones a Orlando y nadie sabe lo que está pasando. Sí, no, eso es sumamente importante, y más ustedes que no solamente brindan el servicio, pero brindan esos datos, que es sumamente importante para cualquier empresario que quiere comenzar su negocio, que le es imperativo conocer dónde puede optimizar la inversión que está haciendo. Así que, Alan, ¿dónde te pueden conseguir las personas? Siempre lo digo, búsquenme en el LinkedIn, porque en las otras redes son personales, pero me pueden buscar Alan Taveras y estoy por ahí y me pueden escribir un mensaje. Y mi pasión más allá de mi negocio es ayudar al empresarismo en Puerto Rico. Entonces siempre estoy disponible para charlas como esta o ayudar a personas en lo que es mentoring, así que soy una persona bien abierta.
Pues muchísimas gracias, Alan. Gracias por estar con Gracias. nosotros hoy en Emprendedores. Y la semana que viene tendremos a otro empresario, así que no se lo pierdan.